Aduzzi, perdón, y su trabajo se titula Evaluación de métodos alternativos de control de roedores y su influencia en la producción avícola. El trabajo de tesis fue realizado bajo la dirección de la doctora María Busch y la doctora Jimena Fraschina. Tenemos como miembros del jurado titular designado por la facultad a la doctora Silvia Fischer, que es docente del Departamento de Ecología Genética y Evolución e investigadora de CONICET, a la doctora Patricia Fernández, que es docente de la Facultad de Agronomía e investigadora también de CONICET en la facultad, y al doctor Aníbal Carbajo, que es profesor de la Universidad Nacional de San Martín e investigador de CONICET. Bueno, Luciana, estamos en tus manos. Bueno, podés comenzar. Bueno, buenos días a todos. Este trabajo se titula, como ya adelantó Viviana, Evaluación de métodos alternativos de control de roedores y su influencia en la producción avícola, y es mi tesis para optar por el título de doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas, y fue dirigida por María Busch y Jimena Fraschina. El lugar de trabajo fue el Laboratorio de Ecología de Poblaciones de la Facultad de Exactas y Naturales. Bueno, esta va a ser más o menos la hoja de ruta de la presentación, que consta de una introducción, materiales y métodos, una parte que es un capítulo de la tesis, que es evaluación del efecto de olores sobre el éxito reproductivo de hembras de Mus musculus en condiciones de laboratorio, que tiene adentro una pequeña sección de metodología de resultados y una discusión de esos resultados. Después, otra parte que es otro capítulo de la tesis, evaluación de la respuesta de aversión de individuos de Mus musculus y Ratus norvegicus en condiciones de laboratorio, y también tiene una parte de metodología, resultados y discusión, una discusión general y una conclusión. Bueno, arranco por la introducción. Los roedores son los mamíferos más de los mamíferos más abundantes y diversificados. Están distribuidos a nivel global y ocupan diversos hábitats, desde ambientes naturales hasta sitios con perturbaciones hechas por el hombre, como lo son campos de cultivo o sistemas de producción. Además, también pueden encontrarse en distintos lugares más cerca de las poblaciones de asentamientos humanos, y esto está bastante asociado a la presencia de basura o cosas que les sirvan a los animales como refugio o alimento. En establecimientos de cría intensiva, en particular en granjas avícolas, están presentes las especies de roedores exóticas introducidas, que son las ratas, Ratus norvegicus y Ratus ratus, y la laucha común, el ratón casero, Mus musculus. En estos lugares, estas especies tienen alimento permanente, refugio, temperaturas favorables a lo largo de todo el año, que no se modifican con la estacionalidad, y al no tener ausencia de competidoras, pueden reproducirse, tienen la posibilidad de reproducirse todo el año, y pueden llegar a altas abundancias poblacionales, alcanzando niveles considerados de plaga. Los roedores como plaga ocasionan diversos problemas, por ejemplo, el daño a las estructuras de los gallineros. Como se observan acá, tienen unas paredes más en la superficie que está con la tierra, y si este material puede ser roído o puede ser roto, los roedores lo rompen, pasan y pueden ingresar a los galpones. También pueden, si esta pared es lo suficientemente fuerte que no la pueden roer, tienen la capacidad, sobre todo las ratas, de hacer estos pozos e ingresar a los galpones de igual manera. Y cabe destacar que cuanto más precaria es la estructura del gallinero, la estructura de los galpones de cría, más afecta, es más probable la colonización por roedores. Además pueden romper huevos porque se los intentan comer, pueden matar pollitos, sobre todo las ratas más que nada, pueden ingresar a los galpones de almacenamiento de alimento, consumir el alimento, romper las bolsas, y si no, contaminarlo con orina, saliva o heces. Todas estas cosas lo que hacen es aumentar el riesgo de contagio, porque
pueden contagiar diversas enfermedades, tanto a las aves de cría, a los trabajadores de las granjas y también a los animales domésticos que en las granjas puedan haber. Los métodos que se utilizan para disminuir la densidad de roedores apuntan al aumento de mortalidad. Y en general son trampas o en muchos galpones las personas tienen animales como gatos, perros que puedan rastrear o ahuyentar a los ratones, pero estas medidas no son, digamos, efectivas cuando alcanzan niveles plaga, entonces se requiere la aplicación de venenos. En un principio se aplicaban venenos de intoxicación aguda como fosfuro de zinc o arsénico, pero como pueden ser consumidas por especies no blanco y además generan una alta contaminación en el ambiente y quedan acumuladas, se empezaron a implementar otros venenos que son los venenos anticoagulantes. En un principio estos venenos funcionaron, pero se empezaron a registrar evitamiento por parte de los roedores al veneno, porque como se necesita más de una ingesta para que haga efecto, bueno, los animales aprendían a evitar los cebos del anticoagulante. Además, también se registraron individuos resistentes a estos anticoagulantes, entonces por más que eran efectivos en gran parte de la población, quedaba una pequeña parte de la población de roedores viva, que no tenía efecto del veneno, y que encima tenían genéticamente la resistencia. Entonces, a partir de esos pocos individuos que quedaban, la población se vuelve a regenerar alcanzando los mismos niveles que antes y los recursos y las condiciones se mantienen. Se diseñaron anticoagulantes de segunda generación más efectivos porque funcionaban en dosis más pequeñas y en una sola ingesta, pero con el tiempo también se encontraron animales resistentes, también se encontró este comportamiento de evitamiento, pueden ser también consumidos por otras especies, contaminan además el ambiente y generan acumulación de estos productos en el ambiente contaminándolo. Y además, como el animal no muere inmediatamente que lo consume, el cadáver del roedor puede quedar en cualquier parte de la granja y si no está accesible a los trabajadores de la granja o a las personas que viven en la granja, no se pueden remover y generan contaminación ambiental con esos cadáveres. Estas medidas de control no tienen en cuenta las biologías de las especies, ni los procesos demográficos, ni mecanismos compensatorios densodependientes que las poblaciones tengan frente al aumento de mortalidad. Tampoco se tiene en cuenta el lugar de las especies dentro de los ecosistemas. En cambio, el concepto del control integrado de plagas plantea que se utilicen estrategias basadas en ecología de las especies involucradas, en donde se integran distintos tipos de medidas, además de las medidas de control directas. Se desarrolló a partir de esto, por Singleton, el concepto de manejo de plagas basado en ecología, en donde se contempla que para el manejo de la plaga se requiere una investigación ecológica, que tenga un enfoque más bien en todo el sistema, que haya un conocimiento de la biología reproductiva de la especie, que se realicen estudios de las dinámicas poblacionales a largo plazo para evaluar las potenciales aplicaciones y además simular el crecimiento poblacional para estudiar cuán efectivo puede ser. En esta idea se puede utilizar un método de control o utilizar un método de manejo que reduzca la natalidad y aleje mediante alguna señal a las especies plaga como alternativa a los problemas que ya expliqué antes que causan la utilización de venenos que apuntan directamente al aumento de la mortalidad. Para esto, los olores pueden ser un buen candidato porque son señales químicas muy utilizadas por los mamíferos y por los roedores también, que pueden modificar comportamientos de reproducción, comportamientos de aversión o el éxito reproductivo de esta especie. En particular, en las granjas avícolas, el ratón musculus está en altas densidades. Entonces, pensar en alguna medida que evite la reproducción puede ser útil porque justamente hay mucha cantidad. Entonces, pensar en una medida que evite el ingreso a los galpones o evite la reproducción podría funcionar.
Y con respecto a las ratas, no son tan abundantes en las granjas, sin embargo están presentes, son menos abundantes nada más, pero que a pesar de ser poco abundantes pueden generar mucho daño en poco tiempo. Por ejemplo, está registrado que pueden matar más de 100 pollitos en una noche. Entonces, pensar en encontrar alguna sustancia repelente para evitar el ingreso a los galpones evitaría los daños que puedan causar. Entonces, pensando en ratas, también se buscaría algún olor que les genere una aversión para evitar que ingresen a los galpones. El objetivo general, entonces, de esta tesis es evaluar el efecto de olores sobre éxito reproductivo y comportamiento de aversión en roedores. Y para cumplir este objetivo paso a los materiales y métodos generales de la tesis. Se armó en la Facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora un bioterio. Todos los protocolos utilizados en este bioterio fueron aprobados por la CICUAL de la Facultad de Exactas, y además se diseñaron bajo la guía RAG que contempla el reemplazo, reducción y refinamiento de animales de investigación. Y el dispositivo experimental se armó a partir de un subsidio y se armó específicamente para este proyecto. Por lo tanto, el diseño está ajustado directamente a los objetivos de este trabajo. Este dispositivo constó de 30 jaulas para roedores contenidas adentro de una jaula plástica. Cada jaula plástica estaba cerrada y aislada de las demás cajas por un sistema de ventilación, lo que las hacía en unidades experimentales independientes. Además de eso, cada jaula tenía ciclos de aire que reponían y generaban circulación del aire adentro de la misma caja. Cada jaula tenía un ambiente enriquecido con viruta y material de anidamiento para que los animales se entretengan, jueguen, puedan roer, y además controlando luz, temperatura, agua y humedad. Bueno, como el dispositivo experimental tenía una capacidad de para 30 individuos, hubo que hacer réplicas por tandas las réplicas requeridas para el experimento. Los animales se utilizaron, para musculus se utilizó la cepa CF1 de laboratorio, y para ratus norvégicos se utilizaron ratas Wistar. Se eligieron estas cepas porque son exocriadas y aportan variabilidad genética, y bueno, proveen mayor independencia de las unidades experimentales de otras cepas donde son endocriadas. Bueno, en esta parte, en este capítulo de la tesis, que es evaluación del efecto de olores sobre éxito reproductivo de hembras de musculus en condiciones de laboratorio, se trabajó con 5 olores y un control. De esos olores, 3 eran de coespecíficos de roedores. Se trabajó con orina de coespecífico hacinado, orina de macho extraño con 17 beta-estradiol, y con olores a predadores, que son el TMT, que es un compuesto derivado del azufre presente en heces de zorro. La composición química es 2,4,5-trimetiltiazol, en realidad en castellano. Y además se utilizó como otro olor a predador orina de gato alimentado con carne. Como control se utilizó agua destilada, y esta decisión se basó en bibliografía por otros experimentos similares que utilizaron también agua destilada como control. Bueno, ¿cómo se llegó a elegir estos olores? Está registrado que en hembras preñadas se logra la pérdida de preñez si se les presenta enfrente un macho extraño para ellas, o sea, un macho diferente al que fueron apareadas. Este efecto de pérdida de preñez se lograba tanto si se presentaba a un individuo, a un macho extraño, o directamente si se le presentaba material de anidamiento de macho extraño. Esto fue descrito en la década de los 60 por Isla Bruce, entonces se lo conoce como efecto Bruce, y de ahí en adelante está muy estudiado, a tal punto que se encontró una hormona, que es el 17 beta-estradiol, presente en orina de macho, en orina de roedor, que se cree que es la responsable de este efecto Bruce. Además, también hay registro de que el olor a individuos hacinados puede provocar una disminución en la cantidad de crías. En la orina de los roedores hay compuestos
derivados del azufre que vienen de la digestión de las proteínas, que es el alimento. Si ese alimento está en falta, como que se genera en esos compuestos del azufre en la orina, se pueden modificar y dar señales de falta de alimento. Entonces, hay antecedentes de que la orina de individuos hacinados tiene una composición similar a esta clave de falta de alimento por la digestión de proteínas. Este efecto también se observa tanto por la presencia de individuos hacinados como por el material de anidamiento de individuos hacinados. Estos tres olores, olor a individuo hacinado, beta extradiol y macho extraño, fueron los olores elegidos para este estudio. Con respecto a los olores a predadores, se sabe, hay evidencias de que la orina de predador puede generar pérdida de preñez o disminución en la cantidad de crías, y el TMT genera una respuesta comportamental similar a la del olor a predador. Entonces nosotros lo seleccionamos para ver si, ya que en lo comportamental los roedores responden igual o similar, o generan alguna respuesta comportamental similar a la orina de predador, quisimos probar a ver si el TMT también tenía algún efecto en éxito reproductivo. Por lo tanto, el objetivo de esta parte, de este capítulo, es evaluar el efecto de distintas señales olfativas sobre el éxito reproductivo de hembras de Mus musculus. Y los objetivos particulares fue evaluar el efecto de cada uno de estos olores que recién mencioné sobre el éxito reproductivo de hembras adultas de Mus musculus de Ioterio. Y además, también se planteó como otro objetivo particular en analizar si el efecto de alguno de esos olores sobre la reproducción se va a ver afectado si esos olores se exponen a diferentes frecuencias. La hipótesis es que los olores afectan negativamente al éxito reproductivo de las hembras de Mus musculus. Este ratón alcanza una madurez sexual alrededor de los 2 meses. Las hembras tienen un ciclo estral que dura de 4 a 6 días y tienen un celo de entre 8 y 12 horas, que a los 4 días vuelve a aparecer. La gestación es de aproximadamente 3 semanas y la lactancia unas 3 semanas más. Dependiendo de la cepa es la cantidad de crías que tienen por camada, particularmente CF1 tiene entre 12 y 15 crías, más o menos. En base a esto fue que diseñamos el experimento y los tiempos del experimento. Se aclimataron a las hembras en una jaula de manera individual durante 10-15 días con agua y comida ad libitum. A los 15 días más o menos se colocó un macho en la jaula con la hembra y al mismo tiempo se colocó un papel tisú con el olor del tratamiento. El olor fue colocado por fuera de la jaula para que los animales no puedan entrar en contacto con el tisú, pero está dentro de la caja, lo que sería el macroambiente del animal. Este tisú se repuso cada 4 días y después se repitió el experimento y para algunos olores la reposición del olor fue cada 2 días. A lo largo del tiempo, a lo largo del experimento, se midieron las siguientes variables de respuesta. Se midió la preñez de las hembras, si quedaban preñadas o no, la proporción de abortos que tuvo cada hembra, porque se evaluaron las cicatrices uterinas, el éxito de preñez, que se diferencia de la preñez porque acá lo que se observa es si la preñez llegó a término, acá lo que se observa es si tenía al menos una cicatriz uterina, la cantidad de crías nacidas por hembra y la cantidad de crías al destete por hembra, teniendo únicamente en cuenta a las hembras que tuvieron alguna cría, peso de las crías al nacer, peso de las crías al destete, la proporción de la mortalidad de crías por hembra, y después se analizaron la cantidad de crías nacidas por hembra y la cantidad de crías al destete por hembra, teniendo en cuenta a todas las hembras. Para estas variables respuesta se espera que disminuya la preñez, el éxito de preñez, la cantidad de crías al nacer y al destete por hembra, tanto para las hembras que tuvieron cría como para todas las hembras, y los pesos de las crías al nacer y al destete. También se espera que la proporción de abortos y la proporción de mortalidad aumente, sea mayor en los individuos sometidos a los tratamientos con olor que a los individuos expuestos al control. Bueno, en la reposición, en la primera parte en donde se repuso el olor cada 4 días, se eligieron los 5 olores que yo ya describí antes, más el control.
todos los olores que eran de composición líquida, que es el agua destilada, el beta-estradiol porque estaba disuelto en un aceite neutro, el TMT y la orina de gato se colocaban 2 gotas en el tisú, y el olor a macho extraño y a coespecífico, que se utilizó la cama de anidamiento, se colocaron 10 gramos de cama en el tisú. Todas estas formas de aplicación y las cantidades fueron elegidas en base a bibliografía de experimentos similares. Se realizaron entre 20 y 30 réplicas por cada olor. Se analizaron las variables preñez, proporción de abortos, éxito de preñez, cantidad de crías nacidas y al destete por hembra, los pesos al nacer y al destete, la proporción de mortalidad de crías, se analizaron con GLM y se ajustaron al mejor modelo de distribución de la variable respuesta. En general, para estos GLMs se analizaron, bueno, de las 149 parejas totales que se analizaron, se obtuvieron 1.247 crías, un promedio de 8.37 crías por hembra, y de esas 149 hembras, un 87% de ellas tuvieron crías. De todas las variables respuestas analizadas con los GLM, únicamente la proporción de abortos tuvo un efecto significativo respecto al control, y fue con el olor a orina depredador, que generó un aumento de abortos respecto al control, de manera significativa. Los demás olores no mostraron diferencias significativas. Con respecto a las cantidades de crías por hembra, teniendo en cuenta la totalidad de las hembras y al momento de nacer y al momento del destete, se encontraron diferencias, se compararon con un chi cuadrado, y acá lo que se observa es los tratamientos aplicados, la cantidad de crías al nacer, y en este gráfico la cantidad de crías al destete. Se observa una reducción significativa respecto al control al momento de las crías nacidas para el olor a macho extraño y para el olor a TMT, y para las crías al destete se observa una reducción significativa de la cantidad de crías por hembra cuando el olor aplicado es TMT. Con estos, con el TMT se decidió hacer una proyección a nivel poblacional, ya que fue el olor que generó reducción tanto en la cantidad de crías al momento de nacer como al momento del destete. Para esto se calcularon las tasas finitas de crecimiento poblacional, se calculan a partir de la cantidad de crías hembras que tiene una hembra. Se calcularon estas tasas finitas y se trató de simular el crecimiento poblacional y se tuvo en cuenta el tiempo generacional de 1,5 meses. Se plantearon 2 escenarios. El primer escenario es con una aplicación continua del tratamiento, y acá se observa el tamaño poblacional según el tiempo. Esto se hizo para 1 año. Los puntos negros son el tratamiento control, los puntos blancos son cuando se aplica TMT. Si se aplica continuamente este tratamiento de la forma que nosotros lo hicimos, con esta tasa de crecimiento, durante todo 1 año ininterrumpidamente, el TMT estaría generando una disminución del 86,5% del tamaño poblacional. Pensando en un escenario un poco más acercándonos a lo que realmente se podría aplicar en una granja, en donde sabemos que aplicar cada 4 días tal vez un tratamiento no sería lo más cómodo para el que está trabajando en la granja. Planteamos un escenario donde el tratamiento se aplica 2 meses, se interrumpe 3 meses. Se aplica 2 meses, se interrumpe 3 meses. Con esto también se graficó el tamaño poblacional según el tiempo para los 2 olores, TMT están los puntos blancos y el control los puntos negros, y con esta forma de aplicación se logra una disminución de casi un 60% de la población después de 1 año, lo cual es menos que si el tratamiento se aplicara continuamente, pero con un esfuerzo significativamente menor. Igual se obtienen muy buenos resultados en cuanto a la disminución del tamaño poblacional. Bueno, después se intentó comparar algunos olores reponiéndolos a una mayor frecuencia, a ver si algún efecto o alguna variable de respuesta se podía ver más acentuada o no. Esperábamos capaz que sí. Se seleccionaron estos olores, se seleccionaron beta-estradiol y TMT en base a resultados preliminares de la primera etapa. Cuando los resultados cuando todos los datos de la primera etapa se terminaron de analizar, después vimos que el beta-estradiol no tiene ningún efecto sobre ninguna variable de respuesta.
pero al momento de iniciar esta parte, se analizaron los datos, y bueno, esos resultados aportaron que el beta-estradiol era un candidato. Se realizaron 20 réplicas por cada tratamiento y se realizó el mismo modo de aplicación que en la primera parte. Se analizaron de la misma manera con GLMs que ajustaron a la mejor distribución de la variable de respuesta. Y los resultados generales de estas 60 parejas que se usaron en total, se obtuvieron 530 crías, un promedio de 9,63 crías por hembra, y de esas 60 hembras, un 92% tuvieron crías. Bueno, de las variables de respuesta estudiadas por los GLMs, ninguna dio un resultado significativo, aunque se observaron tendencias del TMT en aumentar la proporción de abortos por hembra, disminuir el éxito de preñez y la cantidad de crías nacidas por hembra, pero bueno, fueron tendencias nada más. Se analizaron la cantidad de crías vivas por hembra al momento de nacer y al momento del destete, considerando a todas las hembras, también con chi cuadrado, igual que en la parte anterior, y no se observaron resultados de diferencias significativas para ningún tratamiento, excepto que el TMT, una leve tendencia a disminuir la cantidad de crías al nacer, pero esto no fue significativo. Por último, se compararon los tratamientos con distinto tiempo de reposición de olor. Los únicos que se compararon fueron el beta-estradiol y el TMT, porque fueron los únicos que se hicieron a 2 tiempos distintos. Entonces ahora se tienen 5 factores, 5 tratamientos, cada olor a su distinto tiempo, y el control. Para el control se utilizaron todas las réplicas contenidas hasta el momento, que fueron en total 49, y se tenían 30 y 20 réplicas de cada olor. También se analizaron con GLM las variables que antes se habían analizado con GLM, también se ajustaron a la mejor distribución, al mejor modelo. Y los resultados generales fueron, para los GLM no hubo ninguna diferencia significativa para ningún olor, a ninguna frecuencia. Y después, al analizar la cantidad de crías nacidas para todas las hembras y las cantidades de crías al destete para todas las hembras con los chi cuadrado, se encontró que el TMT aplicado cada 4 días fue el único olor que tuvo una diferencia significativa respecto al control. Bueno, para discutir esta primera parte de resultados, la orina de gato nos dio, observamos que aumenta la cantidad de abortos, pero sin embargo no hay una diferencia en las crías al nacer. Entonces nos preguntamos si existe capaz algún tipo de compensación con una preñez excesivamente alta para, bueno, justamente compensar esos abortos que sufre frente a la presencia de este olor. Y además, nosotros suponemos que el responsable, nosotros ponemos la orina de gato, pero los responsables de los efectos son compuestos de azufre específicos que están en la orina de gato. Nosotros asumimos que esos compuestos estaban presentes, pero la verdad es que no medimos esos compuestos, pusimos la orina. Entonces, bueno, se podría ajustar un poco este diseño planteando algunas diferencias en estos, utilizando directamente los compuestos, podría ser una opción. Con respecto a macho extraño y beta estradiol, que son los responsables del efecto Bruce, nosotros no encontramos ninguna diferencia. Y en todos los antecedentes, el efecto se observaba si el olor se aplicaba con una frecuencia muy particular, con una cercanía a las vías olfatorias de los roedores muy cerca, y además tenía que ser en los primeros días posteriores a la fecundación, porque tiene más que nada un efecto preimplantación, y nosotros un efecto preimplantación no lo observamos, porque observamos a partir de los abortos, de las cicatrices uterinas. Entonces no sabemos qué pasa si hubo crías que no si la hembra queda preñada y después las crías esas no se implantan. De todas maneras, no observamos diferencias en las cantidades de crías al momento de nacer. Entonces, si bien nosotros esperábamos éxito con estos olores, o sea, esperábamos resultados que nos fuesen útiles con estos olores, tal vez la forma de aplicación de estos olores no sirven para el objetivo que nosotros lo estaríamos queriendo aplicar, que es en granjas avícolas, directamente como método de control. Bueno, con respecto al olor a individuos acoespecíficos hacinados, hay antecedentes, pero los antecedentes que hay son sobre éxito reproductivo de músculos que son silvestres, se hicieron en individuos silvestres. Los individuos de laboratorio conviven en la misma jaula. Al momento
que son criados en el bioterio están en una misma jaula, distintos pares de hermanos, a veces distintos pares de primos, entonces los individuos de laboratorio capaz están más acostumbrados a condiciones de hacinamiento que los silvestres no. Capaz es por eso que nosotros no encontramos diferencias con olor a individuo hacinado y probarlo con silvestres sería una opción. Bueno, el TMT se encontraron que tuvo efectos débiles sobre muchas variables individuales, que se tradujo después en un efecto acumulativo, desde la preñez hasta el nacimiento de destete, se tradujo en un número significativamente menor de crías nacidas y un número más bajo de crías al momento del destete. ¿Por qué nosotros es importante contar lo del destete? Porque son los futuros individuos reproductores de esa población. Entonces, este dato es bastante importante porque es lo que en definitiva va a hacer que la población tenga una densidad menor. Las simulaciones de crecimiento poblacional mostraron el potencial efecto de la tasa de natalidad sobre la población. Los resultados que observamos se hicieron en simulaciones sencillas, donde no se incorporaron factores ambientales o poblacionales que puedan cambiar los resultados, como respuestas dependientes de la densidad, que puedan compensar la disminución del número de descendientes. Sin embargo, es una primera aproximación a lo que puede ocurrir si aplicáramos olores, así que de todas maneras resulta bastante útil y lo que mostró fueron resultados bastante buenos. Por último, es importante tener en cuenta las condiciones experimentales en las que se realizaron, en las que se obtuvieron estos resultados. Con reposición de olor cada 4 días hubo evidencias de efecto de olores a predadores, que fueron en la orina de gato y TMT, y esto no se observó cada 2 días, o sea, la orina de gato no se evaluó, pero el TMT no se observó ningún efecto cada 2 días. ¿Por qué puede haber esta pérdida del efecto de aumentar la frecuencia? Bueno, en mamíferos está muy desarrollado el sentido del olfato y esto se traduce en un desarrollo del bulbo olfatorio en el cerebro y que además tiene mucha plasticidad. Entonces, tal vez, si se modifican los estímulos recibidos, por ejemplo, el estímulo de todo el tiempo, el olor a peligro, 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 si después el peligro definitivamente no es tal, el ratón podría estar aprendiendo a cambiar su respuesta porque se da cuenta que, a pesar de la anticipación a la presencia del predador con el olor a TMT, el predador nunca aparece. Entonces, como conclusión, conviene profundizar sobre los efectos de los olores a orina de gato, TMT y macho extraño, que fueron los que dieron algún resultado significativo. Con respecto al TMT, hay valores umbrales en los que se manifiesta un efecto, con los que se manifiesta el efecto que observamos, y bueno, van a depender de las condiciones de contexto en que se aplique el olor. Entonces es importante probar en galpones de cría con distintas dosis y frecuencias de aplicación. Pasamos a la parte donde se evaluó la respuesta de aversión de individuos de Mus musculus y Ratus norvegicus en condiciones de laboratorio. Bueno, la predación conlleva a riesgos para las presas, ya sea porque les puede generar un desenlace fatal o porque puede ocasionar pérdida temporal de alimento, agua, refugio o encuentro con una pareja. Se espera que las presas desarrollen conductas para evitar a los predadores o para evitar señales de los predadores. A esas señales nosotros las consideramos que son los olores. Los olores a predadores son más bien olores repelentes. A pesar de que también se puede realizar manejo con las especies con olores atractantes, nosotros nos vamos a enfocar en los olores a predadores que son repelentes y es lo que nosotros necesitamos aplicar en las granjas avícolas. En los olores a predadores hay bibliografía que muestra que el olor a orina de predador, el olor a piel de un predador, como piel de gato, utilizado a partir de tela frotada en piel de gato durante un rato, o un collar utilizado por un gato durante un rato, o también el TMT, produce conductas de aversión asociadas al riesgo de predadores. Estas conductas de aversión asociadas al riesgo de predadores se pueden observar ya sea por el evitamiento a la fuente de olor o una corta o nula permanencia frente a la fuente de olor. Además, con comportamientos de alerta o miedo, comportamientos que están registrados como que son respuestas de alerta y miedo, que son inmovilidad, que el ratón frente al estímulo se quede así quietito, que empiecen a realizar olfateo, que realicen
un comportamiento de escape, que realicen un comportamiento de exploración, que en general está acompañado por olfateo, o por el acicalamiento característico del ratón, que se chupa las manitos, se lava la trompa y las orejas. Hay algunos autores que manifiestan que el acicalamiento no es tanto un respuesta de alerta y miedo, sino que es más bien un comportamiento de relajación, como que es un comportamiento no defensivo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El objetivo general de esta parte es evaluar el efecto de distintos olores sobre el comportamiento de aversión de individuos adultos de Mus musculus y ratas Wistar. Y los objetivos particulares fue evaluar el efecto aversivo de cada uno de estos olores, TMT, orina de gato y piel de gato, en individuos de Mus musculus y Ratus norvegicus en condiciones de bioterio. La hipótesis es que los individuos de ambas especies evitan el TMT, orina de gato y piel de gato, o realizan comportamientos de alerta frente a estos olores. Bueno, se armó un dispositivo experimental que constó de 3 cajas plásticas conectadas por tubos de PVC, y este dispositivo se colocó por fuera del ambiente donde los animales estaban siendo mantenidos. Esta fue como una sala de experimentación, digamos. Se trabajaron con 64 individuos de Ratus norvegicus y 64 individuos de Mus musculus. Este dispositivo se utilizó durante 5 días, que fue lo que duró el experimento. En las cajas de los extremos se colocó una caja de Petri con una malla metálica por encima para que el ratón no pueda acceder a lo que había dentro. En los primeros 4 días, igual estas cajas de Petri estuvieron vacías y fue un experimento de habituación de los animales al dispositivo experimental. Se colocó al individuo acá adentro, en la caja central, durante 10 minutos y a los 10 minutos se lo sacó. No se midió nada, solamente se lo colocó y se lo dejó explorar el dispositivo experimental. En el día 5, que fue el día de exposición al olor, se colocó en la caja en la que se denominó control agua destilada, un papel tisú con 2 gotitas de agua destilada, y en la caja con olor, que fue la caja del extremo opuesto, 2 gotas de TMT, 2 gotas de orina de gato, 2 gotas de agua destilada, o una tela frotada durante 5 minutos sobre piel de un gato adulto. Este fue el día de exposición al olor. Bueno, y en esto constó el experimento. Para redondear, digamos, cómo fue el diseño experimental, se utilizaron de las ratas Wistar, 32 machos, 32 hembras, y a cada uno de los machos se le expuso un olor, por lo tanto quedan 8 réplicas para cada olor, para cada sexo de la rata. Lo mismo se hizo con los ratones, se utilizaron 32 hembras, 32 machos, y a cada uno se lo expuso. Esto se dividió en los 4 tratamientos, entonces quedaron 8 réplicas para olor a TMT para machos, ratones macho, lo mismo para orina, piel, control, lo mismo para hembras. Bueno, en esos 10 minutos que se expuso al ratón al dispositivo experimental en el día de exposición, se midieron estas variables respuesta. ¿Cuánto tiempo permaneció en la caja con olor? ¿Cuántos segundos totales permaneció en la caja con olor? ¿Cuántas visitas realizó a la caja con olor? Y después se analizaron los comportamientos de inmovilidad, olfateo y acicalamiento en cualquier parte del dispositivo. Esto no es que solo se observó esto, sino que esto fue lo que los animales hicieron. No se observaron los demás comportamientos. Bueno, estas variables respuestas se analizaron con GLMs, se ajustaron en la mejor distribución para cada variable respuesta. Para las visitas, que fue la cantidad de veces que el animal se acercó a la caja con olor, se realizó un modelo en donde se analizó la interacción entre sexo y tratamiento, y como hubo interacción entre estas variables explicatorias, se dividieron por sexo y por especie. Así que se hicieron modelos distintos para cada especie y para cada sexo. Para la duración también se analizó, pero para ratones no hubo interacción, así que se mantuvo. Para ratas sí hubo interacción entre sexo y tratamiento, entonces se analizaron por separado machos de hembras. Para los comportamientos de inmovilidad, olfateo y acicalamiento, inmovilidad no se observó la suficiente cantidad de veces como para poder analizarlo. Y en estos, en olfateo y acicalamiento se realizó entre sexo y tratamiento en interacción con la caja.
Bueno, los resultados de esta parte, lo primero que hicimos fue como un primer vistazo para observar de todos los individuos por cada especie expuestos al TMT, que eran 16, por ejemplo, para ratones eran 8 machos y 8 hembras, ¿cuántos de esos individuos visitaron al menos una vez la caja con el olor? O sea, la caja de esta punta. Lo mismo para la orina de gato. De los 16 ratones expuestos a orina de gato, machos y hembras, ¿cuántos de esos individuos al menos una vez visitaron la caja con olor a orina de gato? Bueno, se contrastó con el control, no se encontraron diferencias significativas para los ratones, o sea que los ratones se acercaron a la caja con el tratamiento, si había algún olor o si había control. Pero las ratas, cuando el olor, en la caja de olor estaba la piel de gato, visitaron menos la caja con olor respecto al control. Después se analizó la cantidad de visitas promedio que hizo cada individuo a la caja con olor. Se observa que para ratones macho, los ratones visitaron más veces la caja con olor cuando el olor era TMT respecto al control. O sea que se están acercando más a la fuente de olor que es TMT, no estaría generando esta aversión. En ratones hembras no hubo diferencias significativas para ningún olor. Con respecto a ratas hembra, se encontró que visitaron menos la caja con olor cuando el olor era piel de gato o cuando el olor era TMT respecto al olor control, digamos, respecto a que la caja de olor tuviese agua destilada. Y las ratas macho visitaron menos la caja con olor respecto al control cuando el olor de la caja era piel de gato. Con respecto a la duración, no se encontraron diferencias significativas en el comportamiento de los ratones, en la cantidad de tiempo que pasaron en la caja con olor, y en las ratas macho tampoco. Solamente se encontró para las ratas hembra que permanecieron más tiempo en la caja con olor, o sea, acá se contaron la cantidad de segundos totales que cada animal pasó en la caja con olor, de los 10 minutos totales, permanecieron más tiempo cuando el olor era orina de gato y marginalmente menos tiempo cuando el olor era TMT. Esta diferencia no fue significativa. Con respecto al comportamiento de inmovilidad, solamente lo realizaron 3 individuos, pero el olor al que estaban sometidos esos 3 individuos eran TMT. Con respecto al olfateo, las ratas realizaron mucho más olfateo que los ratones. Se realizaban los ratones. Y como hubo interacción entre tratamiento y caja, se analizaron 2 cosas. Primero, se evaluaron los tratamientos según la caja. O sea, que yo comparo dentro de la misma caja si hubo diferencia en la cantidad de olfateos que realizaron para cada olor. No se observan diferencias en los olfateos en la caja control para ningún olor, acá. No se observan diferencias en el olfateo para la caja central para ningún olor. Acá estoy hablando de ratones, no sé si lo dije al principio. Y para la caja olor no se observaron diferencias significativas, pero sí un aumento marginal de olfateo cuando el olor acá era orina de gato. Después, como ya había dicho que hubo interacción, se trató de evaluar para el mismo tratamiento, para el mismo olor, si variaba el olfateo adentro del dispositivo. Para el TMT no hay diferencias, olfatean por igual en cualquier lugar del dispositivo experimental, en cualquier caja del dispositivo experimental. Para el olor a orina de gato, olfatean mucho más en la caja con olor a orina de gato respecto a la caja control. Para el olor a piel de gato, olfatean más en la caja central que en las demás. Recordemos que la caja central es la caja donde yo pongo al animal en un primer momento, como que los pongo ahí y se quedan olfateando más tiempo ahí, que es la caja que conocen desde el principio, digamos. Y después para el tratamiento control también hubo diferencias. Cuando acá se colocaba control y acá también se colocaba agua destilada y acá también hubo diferencias de olfateo. Olfatearon más en la caja central, que es la caja donde se los colocaba en un principio. Esto para ratones. Para ratas realizaron mayor olfateo las hembras que los machos. Se observaron, evaluando los tratamientos según la caja, no se observaron diferencias en la caja control para ningún olor,
no se observaron diferencias en la caja central para ningún olor, y en la caja con olor sí se observó que las ratas olfatearon más cuando el olor era orina de gato. Evaluando ahora, mirando todo lo que pasaba en el dispositivo para un mismo tratamiento, podemos ver que el olor a TNT provocó que las ratas olfateen más en la caja central que en la caja control. La caja con olor fue marginalmente menor que la caja con olor control. Por lo tanto, en la caja con olor también olfatearon menos que en la caja central. La orina de gato provoca que olfateen más en esta parte donde está el olor a orina de gato, también para ratas. La piel de gato no se observaron diferencias en la frecuencia de olfateo, y para el control se observó que olfatearon más en la caja central, que es la caja que se los coloca en un primer momento. Olfatearon más acá que en las otras dos cajas. Con respecto al tratamiento de acicalamiento, se observó en muy baja frecuencia, un 0,7 para cada especie, que es bastante menos que lo que se usó antes para el olfateo. Entonces, el análisis, que se analizó las frecuencias de acicalamiento por caja y tratamiento, el mejor modelo sacó al tratamiento, o sea, el mejor modelo no incluyó al olor. O sea que podemos decir que los olores no estarían afectando en el acicalamiento. Bueno, para resumir todos los resultados que dije hasta ahora de esta parte de aversión, la orina de gato aumentó la duración, la cantidad de segundos que los animales pasaban en la caja con olor para ratas, aumenta el olfateo. El TMT disminuye el olfateo, fue el único olor que produjo inmovilidad, redujo las visitas y la duración. Y la piel de gato generó una disminución en la cantidad de visitas a la caja con olor. O sea que estaríamos observando efecto de aversión en ratas para estos olores a predadores. Posibles explicaciones para estos resultados. La orina de gato aumenta la duración de la estadía de las ratas en la caja con olor, que es contrario al esperado. Suponemos que el olor a predador debería estar ahuyentándola, y sin embargo la rata se queda ahí en la caja con olor un buen rato. Entonces, la orina de depredador está también discutido en otros trabajos que la orina de depredador es una señal genuina de depredador, no es un compuesto fabricado ni nada. La orina de gato es una señal de depredador, pero si el animal de alguna manera, con el olfateo, con el comportamiento de olfateo, corrobora que el predador efectivamente no está, el predador pasa a ser una señal, el olor pasa a ser una señal de que el predador estuvo, no una señal de que el animal está. Entonces ya no es una señal de peligro. Por otro lado, el TMT se observaron efectos de aversión y además el efecto se observa en un compuesto que no es una señal genuina de depredador. También se observa que se mantiene este efecto de aversión en otros irritantes. Entonces, el TMT podría estar aportando, además de que es señal de predador, señal de que es un compuesto irritante. Entonces, podría ser por ambos motivos que esté generando todos estos comportamientos aversivos. Bueno, y con respecto al acicalamiento, que yo había dicho que podía ser está descrito como comportamiento de miedo, comportamiento de relajación, nosotros no vimos que el olor a predador genere ningún efecto, así que no podemos decir que es un comportamiento de respuesta a una señal de peligro. Con respecto a los ratones, no responden a los tratamientos y los machos aumentan las visitas con el olor a TMT. O sea que este efecto de aversión en los olores a predadores no lo observamos en ratones. Este aumento de visitas con el TMT lo podríamos explicar porque son más exploratorios. Entonces, bueno, como quieren más información, hacen una evaluación de riesgo y por eso se acercan tanto a las visitas. Son más exploratorios que las ratas, quiero decir. Por último, como discusión general de todo este trabajo, los olores asociados a predadores o coespecíficos pueden producir estrés en los roedores que conducen a fallas reproductivas o respuestas comportamentales que tiendan a evitar el olor. Entonces se continúa el estudio para la aplicación de los mismos como manejo de la plaga en granjas avícolas. En esta tesis se evaluó el efecto de los olores para tratar de manejar a los roedores que son plaga.
analizando algún olor que pueda provocar una disminución en el éxito reproductivo para limitar los números poblacionales, o un comportamiento de aversión que podría limitar los daños al evitar que los roedores se acerquen a los depósitos de alimento o a los galpones de cría. La idea de este trabajo con este análisis era preseleccionar un potencial producto para su utilización en granjas, y ese producto al momento es el TMT. Entonces se está trabajando con los efectos del TMT en granjas avícolas del partido de Exaltación de la Cruz, y además en diseñar y preparar un soporte que sea un dispositivo para la liberación de este olor. Algunas limitaciones que podemos encontrar en este trabajo es que se trabajaron con animales de loterio, y como vimos, por ejemplo, con lo que pasaba con el olor específico hacinado, la diferencia de las respuestas puede ser por eso. Yo lo pongo en limitaciones, pero la verdad, trabajar con animales de bioterio tiene otras ventajas, son más homogéneos, generan una respuesta más homogénea que los silvestres, se puede trabajar con un mayor número de animales, están habituados ya a las condiciones de laboratorio, o sea, al confinamiento y al tipo de alimento, al tipo de obtención de bebida. Están libres de patógenos, entonces el trabajo para el operador es infinitamente más fácil, más rápido, más cómodo. Y además está bien registrado que las respuestas frente a olores a predadores son respuestas innatas. Entonces se pueden utilizar estos animales de bioterio para evaluar estos olores tranquilamente. Vamos a tener que ver qué pasa con los olores acuespecíficos, porque vimos que capaz no están así. La orina que usamos de gato nos dio resultados en algunos casos medios al revés, y además nos hubiese gustado tener una mayor variabilidad al obtener esta orina. Fue orina obtenida de un único ejemplar de una gata castrada, pero bueno, de todas maneras se vieron efectos con esto. Nos preguntamos capaz si utilizando mayor cantidad de animales o utilizando directamente los compuestos del azufre, que sabemos que son los responsables de los efectos, los resultados no cambiarían o mejorarían. De todas maneras, quiero aclarar que se intentó usar muchos más datos que uno que pensábamos, entonces utilizamos una única animal, un único dato. El contexto de frecuencia es importante. Nosotros los resultados que tenemos tienen que estar aplicados, digamos, estos resultados son en base a este dispositivo experimental, en este contexto, en estas condiciones, y sabemos que cambios en el contexto o en las condiciones experimentales pueden modificar los resultados. Entonces, bueno, es la limitación de estos resultados. Y que no se lograron utilizar ratones de campo, pero que se trabajó durante mucho tiempo colectando ratones de campo, llevándolos al bioterio y tratando de adaptarlos al bioterio, que se reproduzcan ahí y demás. Eso no se pudo hacer. Nos dimos cuenta que tal vez eso era un trabajo que no se puede hacer así nomás, sino que tal vez tiene que haber todo un trabajo previo de una apuesta técnica de este tipo de experimentos con ratones de campo, y fue todo casi un año de trabajo que no se observa, no se refleja en ninguno de estos resultados, pero bueno, se intentó hacer porque pensamos que era importante el aporte de un dato de este tipo. Pero bueno, se tiene en cuenta. Bueno, seguramente limitaciones voy a encontrar más, así que por ahora no. Como conclusión, bueno, si bien los resultados fueron dependientes de la frecuencia de aplicación, de la especie y el sexo de los animales, la detección de los efectos al aplicar TMT, sobre todo en reproducción en mus y aversión en ratas, nos llevan a plantear una continuidad en ensayos con este producto en condiciones de campo, particularmente en las granjas avícolas, que es donde estamos intentando plantear este trabajo. Bueno. Si quieren, pueden prender la cámara, por lo menos los jurados, ¿no? Para las preguntas. Gracias, Luciana. No sé si alguien... Gracias. Gracias por escucharme. Fue una hora.
Muy bien. Muy Ahí bien. están, sí. ¿Alguien quiere comenzar para hacer un comentario? No sé, si quieren empiezo yo, que tengo Bueno, el micrófono habilitado. Bueno, sí. Bueno, Luciana, feliz. ¿Arranco? ¿Sí? Voy. Bueno, Luciana, felicitaciones. Un trabajo que se nota largo y con mucha infraestructura y cuestiones de diseño que fueron como ajustando, se ve a lo largo del camino, difícil, se nota por cómo lo vas contando y por los resultados, y que de repente las cosas a veces no dan lo que uno espera, que bueno, es muchísimo trabajo que de repente no da los resultados tan contundentes que uno espera a primera vista. Con eso y todo, me parece muy interesante, digamos, que le pudiste dar como una vuelta y un cierre interesante a la discusión, y también plantear, digamos, para futuro hacia dónde ir con estos resultados que obtuviste. Por ahí una cosa que vos mencionaste también en la tesis, y que podría llegar a darte resultados más contundentes, es aumentar el número de réplicas, pero bueno, como que logísticamente con este tipo de modelos eso es muy complicado. Así que te felicito por haberte enfrentado a un desafío tan grande. La verdad que lo admiro eso. Tengo algunos comentarios y preguntitas para hacerte. A ver, voy a empezar por dudas que me surgieron, o cosas que por ahí me pareció que no aclaraste, o por lo menos yo no entendí acá. Con respecto a, en el primer experimento que hiciste una primera aproximación de reposición de 4 días de olores y después de 2 días, ¿por qué cambiaste la dosis del 17 beta-estradiol? Sí. El 17 beta-estradiol es un sólido que yo lo tenía que diluir en un aceite neutro, y extraerlo en pequeñas cantidades era muy, muy difícil. O sea, son 0,00028 gramos. Entonces yo, la diferencia está en los errores de medición y de utilización de esas técnicas. Pero yo no sé si entendí bien, pero hay como un orden de magnitud de diferencia entre uno y otro. Hay un 0 de diferencia. 0,0, a ver, acá tengo los números. No, se intentó hacer el mismo, pero los números, a ver. No, del mismo orden de magnitud eran seguro. Uno es 0,0028 y del otro 0,0027. Ok, bueno, entonces está bien. No, entonces yo lo leí mal, porque entendí que había un orden de magnitud de diferencia. Digo, bueno, como que no me parecía que fuera ni siquiera comparable, ¿no? Voy a avisar entonces la versión que te di, porque puede ser que yo me haya confundido en la escritura. Sí. Así que voy a revisar eso. Ok. Bueno, después lo de por qué tomaste el 17 beta-estradiol a pesar de que no había dado resultados en la primera, para repetirlo en la segunda, eso ya lo explicaste, así que no, digamos, quedó claro. Después, una pregunta que me queda con respecto a la orina de gato. ¿Puede ser que el hecho de que estuviera congelada, o sea, ¿qué pensás de qué efecto podía haber tenido el hecho de congelarla, y si eso podía haber alterado de alguna forma la capacidad de inducir algún tipo de respuesta? Eso no lo sabemos. Es una pregunta que me hago. En muchos experimentos que se utiliza orina de gato también se congela. Entonces nosotros utilizamos ese método, pero yo también me lo pregunto porque, bueno, no sé, la posible formación de cristales o
no sé qué puede pasar a nivel químico, capaz Patricia me puede ilustrar con eso. A mí también me generaba duda, pero lo hicimos en base a bibliografía de otros experimentos que también utilizaron orina de gato. Además, a nivel logístico, sería medio imposible colectar la orina suficiente para cada experimento al momento que la quiero usar. Entonces, si no es congelada, no me imagino, capaz si es un experimento que se tiene que poner la orina en una ocasión, capaz se puede llegar a resolver, pero para la cantidad de orina que yo tuve que usar para todos los experimentos, había que tener la orina almacenada de alguna manera. En todos los estudios que yo leí que se trabajó con orina, se trabaja con la orina congelada y descongelada al momento de utilizar, entonces bueno, eso fue lo que hicimos. Ok. Después, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo de cómo planteaste, y también te hice un comentario en la tesis, y por eso me parece que es como para revisar, que hay una tabla, me parece que en la parte de discusión de la primera parte, donde vos como que pones orina de gato y 17 beta estradiol, y a ver, sí, orina de gato... No, TMT y orina de gato, como que no viste efectos con una aplicación más seguida. Y después aclaraste verbalmente que orina de gato no se midió. O sea, no lo pongas en la tabla tachando como que no se vio nada si no lo evaluaste. O sea, porque podría ser una pregunta de qué pasaría. Con otra aplicación. Claro, o sea, no sé, supongo que Sí, por la exposición que hiciste, pensás que pasaría lo mismo que con el TMT. ¿Es así? Y no lo sé, lo tendría que sacar, tenés razón. Porque no lo sé. si no, A esta altura no sé nada, o sea, tengo que esperar los resultados, porque ya varias veces pasa que nos da todo al revés de lo esperado, así que uno espera, supone, pero después no sabés qué va. ¿Y a qué pensás que se deben las diferencias, digamos, incluso en los controles, entre el primer experimento y el segundo, o sea, en la aplicación de cada 4 días y la de cada 2 días? Porque incluso en los controles ahí hubo como diferencias. ¿Por qué pensás que Sí, a qué se debe? por eso el tema de los controles para comparar las frecuencias de aplicación fue todo un tema, porque con qué íbamos a comparar esos olores de distintas frecuencias, o sea, qué cosa sería comparable, con qué se podría contrastar. Y tardamos mucho en decidir, y por eso juntamos todos los controles de 2 días y 4 días. Yo principalmente de haber estado en el trabajo de Bioterio, adjudico que hay una diferencia en el tratamiento de manipulación de los roedores. O sea, cuando se inició el trabajo en el 2015, yo empecé a manipular a los animales ahí, en las cajas, las jaulas, subirlas, bajarlas, ponerles el alimento, controlar los ruidos, etc. Para cuando se hizo el análisis de la frecuencia cada 2 días, habían pasado alrededor de 2 o 3 años de que yo había empezado a trabajar. La manipulación, yo estoy segura que fue mejorada con los años. De hecho, también se observa una cantidad, un porcentaje mucho mayor de preñez en todas las hembras. Entonces yo también lo atribuyo a que con el tiempo yo fui aprendiendo a no perturbar tanto a los animales con la manipulación. Sí. Pero bueno, eso es una suposición mía, es la única explicación que le encuentro a la diferencia de los, por ejemplo, con la diferencia de los controles. Igual parece muy razonable la explicación, me parece que porque es yo muy también fuerte. después, con el tiempo hablé con otros compañeros que también trabajan con animales de bioterio, y muchas de las personas que trabajan con animales de bioterio, los animales en el mantenimiento se encarga un técnico de bioterio. Que bueno, alguien que hizo una carrera específica para sí, y está como más estandarizado a lo largo del tiempo, claro, que no cambien las condiciones. Sí, claro. Entonces yo me di cuenta que yo estaba haciendo el trabajo de una persona que se capacita específicamente para hacer eso, la estaba haciendo yo, que yo fui muy cuidadosa igual en investigar, fui a hablar con varios técnicos, fui a hablar para que me ayuden y me asesoren, pero bueno, hay algo de la mano en el manipuleo que es inevitable, que se mejora únicamente con la práctica. Después, dos preguntitas más. Una es respecto, o sea, yo te había hecho un comentario en la tesis respecto al uso de
la distribución binomial cuando analizás tiempos, o sea, proporción del tiempo dedicado a alguna actividad respecto al tiempo total. O sea, como que ahí, si vos, se supone que cualquier análisis de este tipo debería ser independiente de las unidades que uno usa, y como que acá depende de qué unidades de tiempo uses, te puede cambiar el nivel de significancia de una prueba. ¿Pudiste ver algo de eso, revisarlo? Habíamos empezado a hacerlo con otras distribuciones, pero también nos generó mucha discusión previa a empezar a hacer algo, cómo analizar y qué distribución elegir. Terminamos eligiendo la distribución binomial porque asumimos que cada segundo que duraba el animal en la caja con olor podía ser contado como un conteo, porque todos los animales estaban expuestos a los mismos segundos totales. Entonces, por eso decidimos hacerlo como un conteo. Y si usaras, por ejemplo, la unidad décimas de segundo, valdría el mismo razonamiento. Sí. O sea, y tendrías un n 10 veces mayor. Sí. 6 veces mayor. Sí, pero no se puede medir en décimas. O sea, lo que quiero decir es que por ahí ese análisis me parece que vale la pena revisarlo, ¿no? Yo lo entiendo, y también entiendo que fue una decisión que se tomó, y se podría haber tomado otra. Yo entiendo, porque nosotros mismos también lo discutimos un montón, y lo pensamos mucho, pero bueno, bueno, fue la decisión que se tomó. Pero sí, es válido lo que decís, porque también lo pensamos en un momento. Bien. Y después el último, que es algo más general, pero es algo que me intrigó a medida que fui leyendo la tesis, y que me gustaría que cuentes, aunque sea de hasta dónde hayas llegado a eso, ¿cómo se evalúa una cosa así a campo? O sea, ¿cuál sería el diseño? Porque en el laboratorio vos tenés, digamos, los bichos los podés ver, o sea, los tenés controlados. En campo, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? No, bueno, nosotros a campo siempre medimos, calculamos índices de abundancia poblacionales. No son medidas poblacionales porque no podemos hacer un censo de la población, pero utilizamos índices de medidas poblacionales, y lo que podemos hacer es comparar índices previo a la aplicación del tratamiento y posterior a la aplicación del tratamiento, y esperamos que esos índices disminuyan. No podemos saber de la totalidad de la población, pero nos tenemos que manejar con esos índices de abundancia poblacional que nosotros somos capaces de medir. O sea que no medirían las mismas variables que, digamos, estuviste midiendo en el laboratorio, de porcentaje de preñez, no sé, abortos. Lo tendríamos que pensar. Cantidad de individuos se puede medir, o sea, con los índices de abundancia, que sería un poco la cantidad de crías, qué sé yo, la cantidad de adultos en una estación, la cantidad de adultos en otra, juveniles en una, juveniles en otra. No se capturan siempre la misma proporción de edades, así que no sería tan fácil. Tendríamos que sentarnos a diseñar bien, pero lo que se empezó a hacer, algo en granjas, es a medir índices de abundancia con huellas y comederos. Entonces, bueno, comparar esos índices de abundancia de huellas y comederos antes y después de la aplicación del TMT. Okay. Pero bueno, es lo que recién se empieza a hacer. Bueno, por mi parte era esto lo que quería preguntarte. Te felicito nuevamente. La tesis está muy bien escrita, muy amable para leer. Bueno, salvo así algunas cuestiones que también te marqué, pero me parece que la gran mayoría las respondiste ahora en la presentación, así que bueno, felicitaciones por mi parte. Gracias, Silvia. Gracias por todos los comentarios que me hiciste, estuvieron bien. Muy bien. Gracias. Luciana, ¿tenés el PowerPoint prendido? Quizás quieras cerrarlo para que te vea, ahí está. Pato, ¿querés seguir o voy yo? ¿Cómo hacemos? Vale, ahí voy. Gracias, Aníbal. ¿Qué tal?
Bueno, Luciana, la verdad es que nada, la leí súper fácil, buenísimo. Sí, me parece que se lee muy fácil, eso siempre se agradece. Algunos detalles que estuvimos conversando, me acabo de dar cuenta de lo que dice Silvia de la tabla, es cierto, en la misma también tenés una complicación con los ceros. Yo directamente poner miligramos y ya está, no hace falta que te compliques con eso, porque viste esas cosas que traen confusión. Sí. Bueno, nada. Y otra cosa que quería comentar, yo me imagino, la verdad es que no tengo ni idea de la orina de gato, me imagino que si la frizás está todo bien, nosotros frizamos todo a menos 20 o si querés a menos 80. Lo que yo le había sugerido tal vez era que yo no sé si eso lo viste en algún lado, es concentrarla para que los compuestos tal vez activos estén como más, estén como más presentes y tal vez tengas posibilidades de ver efecto, porque a veces ves cosas que te parece que falta un poquito y por ahí con un poquito más de concentración ya lo tenés, ¿no? Bueno, tengo pocas cosas. Estuve revisando cuando volví a leer los objetivos específicos de la página 21, me di cuenta que vos pusiste, por ejemplo, evaluar el efecto de olor a orina de macho extraño, y después vos en realidad le pusiste la cama. Yo esas cosas, digamos, las trataría de hacer más prolijas, ¿sí? O sea, eso, o sea, olor a cama de macho no pasa nada, porque si yo leo orina, después yo espero todo el tiempo que hayas colectado la orina del macho. O sea, esas cositas. A ver, otra pregunta. Ahí voy, sí, cuando vos haces el tratamiento y vos estás, digamos, evaluando y vos tenés la parejita de macho y hembra, y vos haces el tratamiento con macho extraño, ¿el macho que está presente, digamos, durante la cópula, puede haber un cambio de comportamiento? ¿Viste algo? ¿Cómo? Si el macho tiene un cambio de comportamiento. Cuando le pones el olor de otro macho. No observamos lo que hacen los machos. Ok, claro, eso quedarían ahí. A simple vista no se observaba ni que estén más nerviosos, ni más estresados, ni nada. Pero no realizamos ninguna variable, no medimos ninguna variable sobre el olor al macho. Lo que sí notamos es que si el macho se pone medio violento con las crías, si está el macho en la misma caja al momento de que las crías nacen. Ok. Pero eso está registrado en un montón de mamíferos que tienen ese comportamiento territorial, porque el macho a las pocas horas que la hembra pare puede volver a entrar en estro la hembra y volver a quedar preñada, entonces para que no tenga que cuidar Pero eso lo observamos en un par de veces y nada más, no por el olor a macho extraño. Me interesaba esto que vos contabas cuando haces la simulación de la aplicación discontinua, y me quedé pensando cuál sería la mejor época del año. Si vos tuvieras que decir, bueno, en tal época del año sería bueno hacer la aplicación. En realidad, los roedores en las granjas, lo que está registrado hasta ahora es que se reproducen todo el año. Los roedores en ambiente silvestre sí está más descripto, sobre todo nosotros en mi grupo de trabajo se estudia un montón. Las altas abundancias son antes del invierno, porque en el invierno mueren un montón de individuos y después se van recuperando a lo largo del año. Pero en individuos, en estas especies exóticas que son plaga, no hay una diferencia poblacional a lo largo de las estaciones. Entonces, no sé. Supongo que será una buena pregunta para plantear por el tema del olor en la aplicación de la granja, a ver cuándo es más efectiva la aplicación del olor, pero tendrá que ver con el olor y no con los ratones, quiero decir. Entiendo, sí, porque bueno, en los insectos vos muchas veces buscás, hay momentos claves para poner los olores, ¿no? Entonces me quedé pensando un poco por ese lado. No, okay. Pero está bueno como pregunta para pensar cuándo el olor es más efectivo, pero por la calidad misma del olor, no por los ratones, porque en teoría los ratones tienen, bueno, en granjas se reproducen todo el año, entonces no habría... Claro, no hay una temporada alta de reproducción en la granja, mira, no sabía, genial. No, y después te quería un comentario,
en la página 38 y 39, vos lo mencionaste también en la presentación, vos tenés todo un párrafo donde vos explicás el tema de la estimulación de los receptores olfatorios en insectos y también sobre todo en mamíferos, y vos decís que en mamíferos el bulbo olfatorio tiene mucha plasticidad, ¿sí? Y que puede modificarse. Yo, a ver, viste que el tema del aprendizaje y en los olfatos y en los ratones es un mundo, yo no sé mucho, pero justo, digamos, hay como mucha discusión en el tema de si hay aprendizaje a nivel de bulbo olfatorio. Vos imaginate que el bulbo olfatorio es como una parte muy externa del sistema nervioso, ¿sí? La parte como primera, sensorial, y muchas veces el aprendizaje se da a nivel más central. Entonces yo, digamos, para evitar, como, porque no, la verdad es que está bueno que te hayas metido en esto, y además yo sé que es un esfuerzo enorme ponerse a buscar toda esta literatura, pero como para que no te metas en un brete acá de si hay o no hay aprendizaje a nivel del bulbo olfatorio o del lóbulo antenal en los insectos, que es, yo acá por ahí te diría que hables de plasticidad, pero que hablas de plasticidad comportamental y de aprendizaje, no importa si se da a nivel del bulbo olfatorio o más central, ¿sí? Incluso, yo por ahí te falta un poquito de jerga acá, ¿viste? Pero vos podés hablar de que, suponete, cuando vos decís que los bichos van y no hay predador, lo que sucede es una extinción. Entonces podés tener extinción, podés tener habituación, podés tener a veces adaptación sensorial, que es cuando vos le das un estímulo muy fuerte y es como que ya las neuronas no lo perciben más. Y eso es adaptación sensorial, porque si vos sacás el estímulo, lo volvés a poner dentro de unas horas o al día siguiente, lo vuelves a percibir. Entonces, como hay mucha jerga ahí y hay mucho trabajo atrás, entonces yo para que no te metas en un brete ahí, evitaría por ahí algunas cosas que son un poquito complicadas. Después me quedé pensando en el último experimento. Me parece que al final la variable esta de olfateo no parecería muy confiable. Como vos que a veces viste que olfatean más, que olfatean menos. Entonces, está bueno porque vos lo que haces es, bueno, buscás diferentes variables y por ahí te quedás con la que te pueda decir algo de lo que vos querés ver. Yo no me preocuparía por eso. Me parece que está buena la variable de inmovilidad, que esa es una pena que te dieron poquito, pero que suele ser una respuesta muy fuerte a los predadores. Y otra cosa que yo insisto que esto lo conversamos un poquito, que en los gráficos, cuando vos hablas de frecuencia, la frecuencia se define por unidad de tiempo. Entonces, si vas a hablar de frecuencia, pones frecuencia de olfateo en 10 minutos. Y si no, pones número de olfateos y ya está. Pero si vas a poner frecuencia, yo espero una unidad de tiempo porque está, digamos, en la definición de frecuencia. Y una cosa que me quedé pensando es que en las lauchas, vos viste que los machos fueron atraídos al TMT. Y vos discutías al principio si el TMT es irritante o no. Bueno, esto parecería que no es irritante, si en alguna situación da atracción, no sé. Sí. No, lo planteé como irritante cuando discutí el tema de las ratas. Sí. Los ratones, no. Pero parecería claro. Puede ser igual, y además en la literatura yo entiendo que, además no importa si es irritante o no, pero acá parecería que no. Y lo último que te quería comentar, creo que ya termino, que también me quedé pensando que me parece que está buena la idea de quedarte con el TMT, esto que vos decís esto que vos decías de tratar de traer ratones del campo al laboratorio, para mí no hace falta. Yo creo que con esto que comentaste, se trabaja mucho con olores en el campo, hay muchas veces más fácil trabajar en el campo con animales silvestres y con olores que llevarlos al laboratorio y tratar como de instalarlos ahí, me parece que no hace falta. Sí te quería preguntar, dado que el TMT es un olor a predador, como si puede tener algún efecto sobre los pollitos, si vos se los vas a dejar ahí. Sí. Bueno, este proyecto es parte, como esta tesis es parte de un proyecto mucho mayor, por eso el título quedó tan grande, tanto como el comentario que me hiciste vos, como para el que me hizo Silvia, que es muy acertado, el título me quedó grande para el trabajo, porque bueno, a lo largo de los años se fue enfocando en lo que se podía hacer.
Una de las etapas de este proyecto era probar los olores, bueno, con las gallinas, a ver qué efecto podían tener. Más o menos por algunos experimentos así preliminares, caseros que hizo mi directora María, pensamos que no va a tener ningún problema. Como que ¿cómo se llama? El olfato en aves es bien distinto en los mamíferos y por lo que pudimos observar, medio que no les afecta. Pero bueno, igual hay que probarlo y ver qué pasa, porque si afecta a las gallinas tampoco sirve. Claro. Sí, bueno, a veces es cuestión de ver cómo ponerlo, ¿no? No. Sí, también. Bueno, creo que ahí estoy. Gracias, ¿eh? Gracias, Patricia, por todo. Bueno, Luciana, una felicitación antes que nada. Y justo, Pato, me entraste en una pregunta que yo también tenía, porque, digamos, me parece muy bueno la aproximación del control integrado, pero bueno, ese control integrado involucra una integración de un montón de cosas. Y el hecho de que el olor pueda molestar a los pollos sería crítico, ¿no? Pero al respecto yo te quería preguntar, porque no conozco exactamente el sistema. O sea, si yo pienso en un roedor o en cualquier presa que puede existir en la naturaleza, va a tener un comportamiento cíclico. O sea, tiene un riesgo, toma un riesgo, obtiene alimento, y no es un tan, no me acerco, sí me acerco. Tiene que comer, tiene que reproducirse, y si está el depredador lo va a tratar de evitar. Entonces la pregunta que no me quedó saldada es, ¿cómo es el sistema? O sea, ¿dónde aplicarías vos el olor? Porque no me imagino que los roedores se críen en el mismo criadero de pollos, o es así, se crían ahí, y vos le vas a poner el olor ahí, hipotéticamente. Porque la otra sería que críen en otro lugar, que vos no tengas acceso y simplemente pones el olor para que no venga al criadero. Contame un poquito de eso, así puedo orientarme mejor. No, en realidad los animales no es que hacen los nidos exactamente adentro del galpón en medio de las gallinas, pero sí lo pueden hacer como en los alrededores, a veces en los techos, a veces en los costaditos, a veces en las casas, en los galpones de almacenamiento donde queda ahí una punta del galpón escondida atrás de las bolsas, ahí, en los alrededores muy cercanos de la granja, sobre todo cuando sobre todo en las granjas más chiquitas, como de los pequeños productores, que alrededor de los galpones, como no los pueden, ¿cómo se llama? Como no los pueden ventilar bien o no les pueden regular bien la temperatura, capaz les plantan árboles alrededor, entonces se genera como alrededor del galpón, bueno, un ambiente propicio para que todos los bichos aniden ahí. Entonces, pensar en la aplicación del olor que funcione como aversivo se puede aplicar adentro del galpón para que el animal no se acerque, y con el tema del efecto reproductivo, encontrar las cuevas de los ratones a veces es fácil y a veces no, entonces aplicarlo en las cuevas podría ser cuando las cuevas se encuentren, pero cuando no, aplicar en la parte externa de los galpones para evitar que se acerquen y que, bueno, y eso. Bien, o sea que acá, digamos, de los experimentos tuyos, el que aportaría más sería el de número de visitas por ahí, ¿no? Porque también tiempo de permanencia o eso. Bueno, buenísimo. Después, ¿cómo es? Una cosa que pensé cuando contabas el problema este de haber aprendido a tratar los roedores, siempre vos podés poner como variable explicativa tu tiempo, ¿sí? O tu momento del muestreo, y ver si eso te da significativo. Se usa mucho para ver aprendizaje del muestreador. O sea que quizás lo podés poner a prueba, a ver si hay un efecto o no. Porque yo esperaría lo contrario, si vos estás trabajando más prolijo, estás generando menos ruido y deberías ver más diferencia, ¿sí? Lo que sí creo, que yo te lo comenté, es que de 20 a 29 hay una diferencia de N grande, o sea, es una vez y media. Entonces, quizás tu no encontrar diferencias puede tener que ver con la estadística. Quizás se puede hacer algún cálculo de potencia o algo para ver si no fue eso. Porque en primera instancia llama la atención, quizás en segunda no, por esto que explicas vos, o lo que también mencionaba Patricia, o sea, puede ser que haya un acostumbramiento, entre comillas. También creo que
que más pensado como habituamiento. No sé el detalle de en qué parte del cerebro o cómo se llama, pero es como que si tiene un estímulo o una señal de riesgo continua, termina acostumbrándose, ¿no? O termina viendo que no hay algo. Ahí me surge otra duda, porque vos estás trabajando con ratones de laboratorio, que me imagino que son camadas, o digamos, razas criadas durante mucho tiempo. ¿Sostienen su temor innato a orina de gato? O sea, que ni siquiera sé si es su depredador natural, ¿no? Pero versus los ratones que vos puedas encontrar en el campo. ¿Hay bibliografía de eso o que hagan una comparación? ¿Sí? Te imaginas qué buen trabajo, ¿no? O sea, comparar los silvestres con los de laboratorio. Sí, la bibliografía está descrito como que los olores a predadores generan respuestas de aversión innatas de animales que no se enfrentaron nunca a los predadores. Eso sí está descrito. Porque tuvimos que asegurarnos eso antes de empezar, digamos, porque si no, no hubiésemos podido empezar. Igual sí, esto es otra de las cosas que traté de hacer con los animales de campo. Traté de hacer primero los experimentos de comportamiento con ratones de campo, pero era imposible realizarlo porque los animales se vuelven totalmente locos. Bueno, es como dije antes, necesitaría toda otra tesis para poner a punto la forma de poder adaptar a los animales al bioterio y que se comporten de manera que yo los pueda manipular para un diseño experimental. Pero está descrito en bibliografía, que yo la fui citando, podría buscar las citas después y decírtelas, que el comportamiento, el olor a predador genera respuestas que son innatas en los roedores. No, para nada. O sea, porque yo me acuerdo un ejemplo que es una pavada, pero que todos lo vivimos, que son las palomas, ¿sí? Vos le pasás con un auto y la bicha se corre 30 centímetros, porque sabe que no va a pasar nada. Y una colega que trabaja en etología me decía, o sea, son comportamientos aprendidos y aprenden que no hay peligro alguno, ¿no? Y bueno, eso es muy difícil de considerar. Quizás, sí. Se me ocurre, viste, bien, comentario que vi algunos que decían, es algo personal, ¿no? Pero si vos no obtenés diferencias significativas, no menciones que es más alto o más bajo. Es trivial. Si no, no hagas el test estadístico. Y me contás que da más arriba que más abajo. Ya sé que cuando uno espera un montón de resultados y no te da nada, es horrible. Y decís, bueno, al menos. Pero cuida eso, es una formalidad. O sea, a ver. Bueno, eso es todo. Te felicito, muy lindo. Gracias. Ay, antes de que se vayan, quiero hacer los agradecimientos acá delante de todos. Quería agradecer primero a los jurados que en todo este tiempo me hicieron un montón de comentarios que ayudaron a mejorar mi trabajo. Se nota que los tres lo leyeron y en profundidad porque encontraron errores que yo había cometido de números, así que bueno, se nota que le pusieron tiempo y nada, gracias por todo lo que hicieron para mejorar mi tesis, sobre todo Patricia, que titánicamente recibió mi tesis y en 5 días hizo el dictamen, así que bueno, gracias. Gracias a toda mi familia, a ver, que está acá, que me banca, no sé cómo hubiese hecho este doctorado sin él. A mis viejos que nada, que también ahora sin ellos, no sé cómo hubiese pasado la cuarentena escribiendo la tesis con un nene. Mis viejos se ocuparon de todo, me resolvieron la vida, así que gracias. A mi hermana, que está ahí, nada, mi compañera en todo. Ailén, que se encargó de cuidar a mi hijo desde que tiene 2 meses de vida, yo lo dejo en mi casa con ella. A los 2 meses de vida yo me iba 10 horas de mi casa, 30 kilómetros al norte, y yo podía trabajar tranquila porque sabía que ella lo cuidaba como suyo, así que no hubiese podido tampoco hacer esto sin ella. A mis abuelos, que, bueno,
mi abuelo estaría re orgulloso, era mi compañero, lo re extraño. Mi abuela con el tiempo aprendió que no soy bioquímica, entendió que soy bióloga y se enamoró de la profesión en estos años. Entendió lo que hago, lo que hacemos los biólogos y está enamorada de lo que hacemos, así que gracias a Agus por siempre estar queriendo aprender y siempre tratar de meterse en mi vida. A mis suegros y a mis cuñados que nada, me adoptaron como hija, como hermana, que ellos también me ayudan muchísimo, así que gracias a ellos. A mis tíos, a mis primas que me acompañan siempre, en especial a Candy, que me ayudó en los experimentos, porque yo ya estaba embarazada, no podía mover las cajas, y ella vino, me ayudaba con los ratones, así que gracias. A todos mis amigos, que ahora estoy viendo que están conectados un montón, a mis amigos de la vida, a mis amigos de la escuela, a mis amigos de la facultad, que están distribuidos por el mundo, se están conectados, así que gracias. A toda la gente de la Facultad de Agrarias de Lomas, que me abrieron las puertas de la universidad, de la facultad, a Luigi, que ahí está conectado, pobre en clase, me ayudaron, me dieron una mano, a toda la gente de mantenimiento, los de seguridad, a Jorge Calvo, que también trabajaba ahí abajo conmigo, gracias a todos. A todas las personas del laboratorio de Ecología de Poblaciones, somos un grupo muy grande, trabajamos en cosas diferentes y sin embargo a nivel personal todos me han ayudado, me han dado una mano, me han dado un consejo, me han dado bibliografía, me han mandado fotos, me han preguntado cómo estoy, que ya es un montón, así que les quiero agradecer a todos como grupo por ayudarme con la presentación, por ayudarme todos estos años con la tesis. A mis directoras, María, no sé qué decir de María, porque la admiro un montón, la quiero un montón, es un ejemplo para mí, me formó como profesional, y no solo a mí, sino a todos los que hacemos el laboratorio, y le debemos todos muchísimo, y yo quisiera que alguna vez ella se dé cuenta de lo que es para nosotros, que es importante, nos enseñó de generosidad, nos enseñó de trabajo, nos enseñó de esfuerzo, nos enseñó de compartir, y sobre todo es buena persona y le importa más eso, así que para mí eso es re importante, y yo agradezco tantísimo haber caído con ella a trabajar. A Jime, que también es mi directora, no sé, Jime ya no sé qué es, trabaja conmigo a la par, hizo todo conmigo, hasta en las condiciones más raras, condiciones de ella súper difíciles, condiciones mías súper difíciles, momentos buenos, momentos malos. Aprendí muchísimo de la forma que ella encara el laburo, se encarga de 1.000.000 de cosas a la vez, no sé cómo hace, y siempre lo hace parecer todo que es tan fácil y tan resolvible. Bueno, y eso hace también que trabajar con ella sea fácil, sea resolvible, sea expeditivo, sea divertido, es humana porque me acompaña. Nada, te quiero, Jimé, gracias por todo. A Vani, que está ahí, por suerte, la veo, que Vani también hizo conmigo, no es mi directora, no nada, hizo conmigo todo el doctorado, trabajó conmigo mis papers, analizó, leyó, buscó, se ocupó, me acompañó, me trajo ratones cuando yo no podía. Vani, gracias por todo el laburo que hiciste por este trabajo. A todas mis amigas del laboratorio, a Rory que está acá, a Laurita, bueno, a Dani, a Jimen, a Iris, a Sole, a Dani, a todas las quiero un montón, las admiro como mujeres, las admiro como becarias, las admiro como investigadoras, las admiro como mamás, a las que son mamás. Y bueno, nada, gracias a todos. Bueno, ahora le damos unos minutitos al jurado para ver cuál es la decisión final, y ustedes pueden quedarse, tenemos tiempo. Los mandamos a una sala aparte, así pueden deliberar, ya la armé.
Dale. Quizás Silvia puede... Silvia, ¿vuelven ustedes? ¿Saben volver solos? Sí, volvemos. Vuelven solos, qué bueno. Sí. Me había olvidado eso. Luqui. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. ¿Te llegó, Aníbal, Silvia? Acá está, dice Lu. Mirá la mamá. Felicitaciones, Lu. Felicitaciones a las directoras. Hola. Pueden festejar. Tienen hasta las 12. Me hiciste llorar, Luciana, ¿eh? Felicitaciones. Se dio cuenta que estaba el video y se acercó ahí a chusmear. Ay, ¿dónde está? Ah, abajo está. Nos perdimos. Me perdí. Había muchas salas y nos perdimos buscándonos entre las salas. Laberinto. Bueno, estamos preparados. Bueno, después de una larga deliberación que nos costó mucho ponernos de acuerdo, no, mentira. Pensamos, estamos los tres de acuerdo en que la tesis está muy bien, está por supuesto aprobada con una nota de 10, así que bueno, felicitaciones Luciana nuevamente, lo lograste muy bien, y bueno, felicitaciones también a las directoras por el acompañamiento y la contención que es evidente por lo que expresaste recién hace un rato, así que bueno, felicitaciones. Gracias a todos. Felicitaciones, Luciana. ¿Podemos aplaudir? Que se escuche. No se escucha. Muy bien, Luciana, muy bien. Se tiene que escuchar el aplauso. Abuela, ¿puedes decir algo? ¿Puedo decir algo?